Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Eduardo. No sé si quieres saludar también, ya que después de mí. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a ti el hecho de que hayas confiado en mí para esta conversación. Vamos a ver cómo somos capaces de salir del paso. Y bueno, también al Centro Sefaraz y a la editorial Ole Libros, el tener la oportunidad de compartir un rato grato con vosotros, hablando de cuentos, hablando de libros, que es lo que a mí me interesa y demás. Voy a empezar hemos dicho que tenemos en mente hacer un acto desenfadado, de conversación, como podría ser la conversación más o menos en un café, con pocas solemnidades. Pero, sin embargo, yo voy a empezar, porque me lo pide el cuerpo, con una afirmación tajante y que quiero expresar con toda rotundidad. El Hombre del Tiempo es un estupendo libro de relatos. Yo diría que es un libro magistral y confío en que lo que aquí se hable y lo que aquí se lea pues sirva para apuntalar esta opinión. Es decir, todo lo que voy a decir a partir de ahora es intentar, aunque no es fácil, explorar un poco cuáles son las razones por las que digo esto, ¿no? Es un libro donde hay relatos bastante diversos entre sí. Es decir, se da como una especie de paradoja. Bueno, yo creo que es un libro lleno de paradojas, ¿no? Ahí hay una especie de tensión entre la memoria y el olvido, de la que quiero hablar más tarde. Hay una tensión también entre el callar y el contar. Ahora me quiero referir a otra paradoja diferente, que es relatos muy breves, muy poéticos, y otros, en cambio, más extensos y mucho más narrativos. Los hay incluso trepidantes, ¿no? Con lo cual, a lo que me refería es a que es un libro que está, a mi entender, totalmente atravesado de verdad, atravesado de autenticidad, y sin embargo, por momentos pareciera, aunque de manera quizá involuntaria por parte del autor, lo que ha desplegado es como un muestrario de registros, algo muy parecido a la exhibición de un virtuoso. Cuando hablo de relatos, cuando hablo del lenguaje poético en los cuentos, no me gustaría que nadie que no haya leído el libro interpretara esto como que estoy queriendo hablar de una prosa ornamentada, de un lenguaje barroco con un exceso de adjetivos y de adornos. No se trata en absoluto de esto, ¿no? Se trata de el ritmo que tienen las palabras, las frases, como vamos a tener ocasión de comprobar, porque Eduardo va a leernos algunos pequeños fragmentos, con lo cual me ahorro también el tener que convenceros de la majestuosidad de su estilo. Y estamos hablando de un empleo preciso de la palabra y de una gran capacidad de evocación, gran capacidad de sugerencia, etc. Bueno, el libro está dividido en dos partes. Yo a veces he llegado a pensar que probablemente estábamos ante dos libros de cuentos encuadernados en un solo volumen. Bueno, es cuestión de cómo se pueda entender. Luego, al final, me he inclinado más porque en realidad es un solo libro, porque ciertamente dialoga muy bien los textos de la primera parte con los de la segunda, pero sí que podemos, más o menos para entendernos, introducir una diferencia conceptual entre los cuentos de la primera parte, que lleva como título el relato, o sea, el nombre de Interferencias de Radio, que es el nombre de uno de los relatos del libro,
Y luego una segunda parte que es el hombre del tiempo, propiamente dicho, que a su vez es el título de todo el volumen y es el título también de uno de los cuentos, maravilloso cuento, ¿no? Para mí es un cuento muy, muy, muy singular. Habla del tiempo, todo el libro habla del tiempo, ¿no? Pero muy especialmente este relato, que a su vez es una bellísima y triste historia de amor, de las más bellas que yo he leído, ¿no? Llama también la atención que habiendo en el libro 26 relatos, el que da título a todo el volumen sea el único de ellos que está escrito desde una voz femenina, desde una narradora femenina, ¿no? No sé si es algo intencionado o si a lo mejor no habías caído en la cuenta, pero en fin, toda esta primera parte de interferencias de radio, resumiendo un poco, porque tampoco es exactamente así, pero son relatos que tienen como denominador común Montevideo, ¿no? Y también un poco pues los años de formación del autor. Son historias de iniciación y que comienzan en la niñez y van avanzando creo que están ordenados más o menos por orden cronológico de los protagonistas. La mayoría de ellos están escritos en primera persona, pero hay este que decíamos de interferencias de radio está escrito en tercera persona, y hay uno que a mí me parece maravilloso que se llama Te cuento, que está escrito en segunda persona. Me interesa muchísimo de toda esta parte, sobre todo la gran capacidad que tiene de evocación. Yo me he quedado totalmente enamorado de todo ese tiempo del que él nos habla, que yo, a pesar de ser como media generación más joven que él, ni siquiera llego a una generación entera, pero hay muchas cosas que yo he reconocido ahí en relación con el fútbol, aquel fútbol que se jugaba en los descampados, con las rodillas heridas de caerse, todo el mundo del boxeo, que también, claro, porque yo he aprovechado para leer, voy a intentar hablar solamente del libro, que bastante es, el hombre del tiempo, bastante tema tenemos con él, ¿no? Pero he visto que son como, al leer sus libros de poemas, también de este último, el que está también en la colección, o lee el libro, el de El lugar y las sombras, hay también referencias al fútbol, y curiosamente están en la misma página que en El hombre del tiempo, en la página 29, ¿no? Y luego está todo esto que decía del mundo del boxeo, pues también tiene un poema que se llama Colgar los guantes, y que a mí me recuerda mucho a toda esa época ya pasada. Claro, él entonces vivía en Montevideo. Yo aquí en España recuerdo perfectamente aquella época dorada de Urtain, de Perico Fernández, de Dundún Pacheco, de José Legrá, etcétera, ¿no? Y no lo sé, llama un poco la atención que el problema que haya tenido el boxeo sea el de los niños y la violencia y demás, porque yo recuerdo que cuando boxeaba Urtain, a lo mejor en otro continente, la televisión cortaba, porque la televisión en aquella época cerraba con el himno nacional, luego ponían la carta de ajuste y todos a dormir para trabajar y rendir al día siguiente. Pero a lo mejor a las 4 de la mañana volvían a conectar. Y aunque yo era muy pequeñito, era una familia numerosa, mi padre nos despertaba a todos para ver a Urtain. Y todos con cara de sueño, restregándonos los ojos, veíamos a Urtain, que eran siempre 3 asaltos, 4, pues no duraba más porque ya lo dejaba a cao, y nos íbamos otra vez a la cama. Y me ha hecho recordar esas crónicas maravillosas que escribía en el Manuel Alcántara, que es un poeta español maravilloso, pero que también era un aficionado al boxeo y escribía las crónicas de aquella época y que han sido reunidas en un libro. Pero no solamente esto de los grandes boxeadores, sino los gimnasios de los barrios, con ese olor a Bisvaporú,
en fin, de toda esa gente más o menos humilde, de barriadas, que tenían el sueño de encontrar en el boxeo la manera de salir de ahí, la manera de escapar del barrio, etcétera, como es también el sueño de alguno de los protagonistas que vemos aquí, sobre todo en esta parte de, en esta primera parte del libro que lleva el nombre genérico de interferencias de radio, ¿no? Entonces me gusta eso que he comentado, y también luego la cuestión del puerto, que aparece por todos los lados, y además se puede ver enseguida, ¿no? Las grúas, la bruma, los olores, en fin, la pintura del mantenimiento de los barcos, la brea, cómo eso constituye un imaginario en Eduardo que está siempre, ¿no? Porque luego habla del puerto de Santander y vuelve a utilizar las mismas palabras. Y yo pienso que es como muy, muy interesante volver la vista atrás en una vida hasta el máximo y encontrarse de bruces con un puerto que fue el puerto de partida, de donde se salió. Y bueno, creo que va a leernos un texto de marineros que logra recrear esta atmósfera. Ya cuando hablaba de una de las cosas que me ha encantado del libro es lo de las atmósferas. Considero que es una cosa verdaderamente curiosa, porque no es fácil de conseguir, ¿no? Muchas veces se utilizan simplemente palabras que designan objetos, que designan cosas, un color del cielo, una tonalidad de la luz, pero cuando se hace como lo hace Eduardo, te transmite a la vez un estado de ánimo, una manera de mirar el mundo, y eso verdaderamente es difícil de conseguir, ¿no? O sea, dar con las palabras, que luego esas palabras, el eco de esas palabras en la mente del lector vayan a poner en pie un mundo que se parece al que tú tenías en la cabeza cuando tenías la pluma en la mano o estabas frente al teclado, y consigues eso que no sé, ya nos dirás cómo lo haces, pero creo que es un verdadero maestro en la creación de atmósferas. Y también de esta primera parte, aunque tampoco os lo toméis como de una manera muy rígida, porque muchas de las cosas que digo de la primera parte valen para la segunda y viceversa, está el tema de la memoria. La memoria que tan importante es, ¿no? Probablemente la creatividad no es más que lo que escurre cuando apretamos con las manos la esponja de la memoria, ¿no? Lo que pasa que, claro, es todo eso, pero metamorfoseado, convertido verdaderamente en historias. Aquí no se trata de me acuerdos a lo George Perec, ¿no? Sino que se trata de alguna forma de transmutar la propia experiencia en historias que sirvan para los demás, que cuenten algo significativo, algo bello, algo valioso. Y en ese sentido me interesa muchísimo, ¿no? También me gustará, si no se me olvida luego, preguntarle a Eduardo sobre esa tensión a la que me refería antes entre la memoria y el olvido, ¿no? Porque, por un lado, y te lo he escuchado decir alguna vez y creo que es absolutamente cierto, somos... no sé, nuestra alma sería nuestros recuerdos, nuestro yo son nuestros recuerdos, ¿no? Todos los que hemos tenido la mala fortuna de tener cerca de nosotros personas que han perdido la memoria, hemos podido asistir desolados a esa disolución del yo, ¿no? Si perdemos los recuerdos, no somos absolutamente nada, somos carne que recuerda. Quizá alguien podría decir, bueno, también somos los deseos, los proyectos a futuro. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que estos segundos están muy en función siempre de los primeros, ¿no? Pero, por otra parte, es como si alguna vez se pidiera paz en esta guerra de los recuerdos, ¿no? Como si hubiera también cierta
cierto deseo de olvido, cierto deseo de que cesara como esta matraca, este aleteo, continuo tener que estar mirando atrás, ¿no? Que en determinadas personalidades, como pueda ser también la mía, se produce quizá en unas proporciones que pueden no ser del todo sanas, ¿no? Ya en el Gran Gatsby, Scott Fitzgerald decía que no se olvida nunca, que todo lo más que se hace es aprender a hacer como que se olvida, o a fingir que se olvida. Y bueno, guardan una relación mucho más extraña para ser antónimos, la memoria y el olvido. Estoy recordando ahora también una observación muy inteligente de Proust, que es que el recuerdo más fiable, más verdadero, es aquel que ha estado enterrado por el olvido. Y de repente un día se evoca. Es decir, cuando estamos continuamente contando una misma anécdota, la hemos recreado tanto, hemos hablado de ellas tantas veces que cada vez la vamos modificando, va adquiriendo unas imágenes diferentes en nuestra cabeza, etcétera. Pero esos recuerdos que sobrevienen de repente, de pronto, cuando uno apenas lo espera, esos son verdaderamente los verdaderos, ¿no? Y se descubren muchos de ellos precisamente al escribir, ¿no? Bien, en la parte del hombre del tiempo, creo que allí hay cuentos ya más heterogéneos entre sí. Digamos que sigue habiendo ese mismo lenguaje potente, poético, esa voz que a mí me ha seducido por completo, pero como que la imaginación cobra un vuelo. No que antes no hubiera imaginación, es imposible escribir todos los cuentos de la primera parte sin imaginación. La imaginación está siempre en la literatura, pero aquí como que asistimos a narraciones que son incluso veloces, trepidantes, a tramas que nos tienen en vilo, a relatos que se leen con el corazón en un puño, ¿no? Como por ejemplo, de lo último que acabo de decir, pues serían aquellos que están protagonizados por traductores, La vida buena y Mensajeros, por ejemplo, ¿no? Y bueno, otro, en fin, ya creo que casi va a ser mejor que lo vayamos hablando porque estoy empezando a tener la sensación de acaparar demasiado la palabra, pero bueno, hay un par de temas que sí que me interesa también resaltar del libro, que son el del desarraigo, y también, aunque ya lo he nombrado un poco antes, el del tiempo, ¿no? Pero por decirlo así, de alguna manera, pues termino así un poco con esto y comenzamos también a hablar con Eduardo. Claro, el tema del desarraigo a mí me ha tocado mucho, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención y claro, esto es así porque son cuentos maravillosos, son relatos verdaderamente bien escritos y están pensados para eso, ¿no? Yo pienso que la escritura es un acto de comunicación íntima, ¿eh? Buscamos un lector que esté en el mismo silencio que nosotros cuando lo escribimos y que lo pueda acoger, ¿no? Pero más allá de eso, yo que no he tenido una biografía ni muchísimo menos parecida a la de Eduardo, ¿no? Ni he vivido en tantos sitios, ni he tenido que emprender grandes viajes, ni desconozco la vida de mis antepasados y sé dónde están sus tumbas y demás. Me he sentido también muy identificado por cómo él lo cuenta, ¿no? Otra cosa que no he nombrado es cómo él trata, la ternura con la que él trata a la inmensa mayoría de sus personajes, cómo empatiza con ellos, cómo hay
esa ausencia de juicio, ¿no? La cercanía que tiene, especialmente con los personajes más desfavorecidos, con los que desarrollan sus vidas en medio de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, de este desarraigo sí que me gustará hablar, porque está el libro lleno de cosas de estas, y no se trata simplemente del exilio o del destierro o de irte a vivir a miles de kilómetros de donde naciste, sino también muchas veces de pues por ejemplo la pérdida del padre, la envidia que se ve en algunos de los personajes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el relato en La calle, ¿no? Como el personaje Carlos y don Gregorio, ese desgarro que se produce con la despedida, etcétera, ¿no? Y luego ya, pues hay la cuestión del tiempo, también me interesa mucho, ¿no? Como el tiempo, como ese río que nos lleva, que nos transporta, ¿no? Si nuestra vida es, bueno, como decía Jorge Manrique, esos ríos que van a dar a la mar, y decía José Luis San Pedro, el río que nos lleva, ¿no? Pero claro, no es simplemente un río que nos lleva, es un río que a la vez que nos lleva, nos desgasta, nos va limando, nos va empequeñeciendo, nos va cansando, ¿no? Es decir, lo que llega a la desembocadura del mar, evidentemente no tiene nada que ver con lo que iba por el río hacia la mitad de su curso, ¿no? Y en fin, luego ya cosas que me han interesado ya a un nivel más personal, y que quizá, pero que creo que funcionan como leitmotivs también del libro, estaría el tema del frío. No solamente el frío físico, que lo padecen los personajes, también tanto en una bohardilla de París como en el desierto. Empleas una expresión que me encanta, que cuando dices que viene chorreando frío, ¿no? Chorreando frío, no puede ser con esa economía de palabras una expresión tan gráfica, ¿no? que lo estás viendo, ¿no? Sino que creo que te refieres también a ese frío, también un poco del alma, ¿no? Un frío de esa sensación de intemperie, eso que, bueno, en el primero de mis libros yo lo titulé Frío de vivir, y pretendía hablar un poco de esta sensación, ¿no? También sensación muy de atardeceres. Tu libro está lleno de atardeceres, de esa hora del día en que deja de ser tarde pero todavía no es de noche, etcétera. Yo estoy muy obsesionado con esa hora del día, pero sobre todo los domingos, que han sido para mí la tortura de mi vida, los domingos por la tarde, y creo que es algo bastante universal. He conocido gente que dice que no le pasa, pero la mayoría de la gente sí. Es esa sensación como de que todo el vacío del mundo se deja caer mansamente, pero a la vez a peso sobre la ciudad, con tiendas cerradas, sales a dar una vuelta y ves ese mismo vacío en cada rostro de los que te cruzas por la calle, etcétera. Luego, que no se me olvide preguntarte, de todas las ciudades en las que has vivido, ¿dónde crees que los domingos por la tarde son más terribles, ¿no? Porque yo me imagino que quizá Ginebra, porque bueno, yo solo estuve en Ginebra una sola vez, como de pasada y demás, pero en el libro he vuelto a leer que a esa hora ya no había nadie en casa, por la calle, que estaba ya todo el mundo metido en casa, etcétera. Pero bueno, luego también está el tema del amor. Que bueno, algo nos tendrás que decir también del amor. Y sí, porque creo que vas a leer también un texto que se corresponde con eso. Yo he visto, lo que pasa que, claro, has escogido un texto del único relato que yo creo que la historia de amor es relativamente feliz. Pero creo que hay una visión un poco
a mí me ha interesado mucho esto, un poco como descreída del amor podría ser, o bueno, el libro está lleno de amores infelices, ¿no? Como el de Playa Pascual, como el de La Calle, en fin, muchos otros. Los tengo en otra hoja. Como he venido aquí con hojas como si las pudiera extender y luego al final me he tenido que apañar de otra manera. Pero bueno, estamos en familia y demás. He visto, por ejemplo, ya desde el primer cuento, que tampoco quiero aquí destripar el libro, ¿no? Pero el libro arranca con un niño que es castigado por besar a una niña. Bueno, está el beso y termina con el castigo. En uno de los relatos del que también creo que nos vas a leer un trozo que es impresionante, Shiva, el de la muerte del padre, pasa algo muy similar. Se trata de una tarde-noche perfecta con el protagonista con su chica tendidos en un parque y sin que eso sea lo habitual, de repente es una noche feliz donde todo sale maravillosamente, pero al llegar a casa quizá también hay un castigo y es un telegrama y se corresponde con la muerte del padre. Entonces yo veo un paralelismo, es decir, cómo los amores siempre tienen como una contrapartida. Y en ese que decimos que finalmente sale bien, creo que es el del relato Mimos, también es al precio de una gran renuncia, ¿no? Es al precio de la renuncia, de aquello que era su vocación, de cómo ese personaje quería construir su vida, ¿no? Y bueno, yo es que tengo ya ganas de hablar contigo y de que nos leas algo. Y luego te iré haciendo alguna pregunta y demás. Por último, quizá, bueno, solo la cuestión de los celos, porque tienes un relato de celos. A mí es un tema que me ha interesado literariamente siempre, el de los celos. Y hay grandes libros sobre los celos, ¿no? O sea, empezando ya por Proust, ¿no? Que decía, ¿cuántas cosas tiraríamos a la basura si no fuera por el miedo a que alguien las fuera a recoger más tarde, ¿no? Pero hace unas reflexiones en torno a los celos que me parecen interesantísimas. Pero bueno, ahí está Ernesto Sabato con El túnel, ahí está Annie Ernaux con La ocupación, o Julian Barnes hablando de los celos retrospectivos, con un libro poco conocido de él que se llama Antes de conocernos. Pero en tu cuento, y esto yo lo conozco menos, ya no son desde el punto de vista del celoso, que es interesante, ¿no? Sino de la persona que, digamos, que sufre a la persona, perdón por la redundancia, que es celosa, ¿no? Que tiene estos celos fantasmáticos y claro, me ha interesado mucho este punto de vista también. Como de esto no ibas a leer nada, pues esto sí que te lo quería comentar. Lo demás que tengo más o menos pensado, creo que puede ir saliendo al hilo de lo que vayas leyendo. Y para terminar un poco resumiendo, termino un poco igual que he empezado. O sea, soy totalmente sincero si digo que es un libro que me alegro muchísimo de haber leído, que me ha gustado mucho, que me ha emocionado, que me ha conmovido y que en general es uno de esos libros que a veces sucede que pasas la última página, cierras el libro con la sensación de haber asistido a una vida. Mejor dicho, no a la vida de alguien, sino a la vida. Esa sensación de que de alguna forma lo contiene todo. Que no deja de ser una sensación, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero que ha sabido encerrar lo que es la esencia del ser humano. Yo siempre he pensado
que la literatura, cuando me han preguntado y demás cuál puede ser su función, etcétera, no me gusta mucho pontificar, ¿no? Pero mi manera de verlo así íntima y lo que yo le pido a lo que leo y lo que trato también de hacer es que arroje algo de luz sobre la condición humana, pero que lo haga desde un cierto compromiso con la belleza. No de cualquier manera, porque entonces sería filosofía, o sería antropología filosófica, sino con un determinado compromiso con la belleza. Y este libro, desde luego, es el paradigma de esto que acabo de decir. Entonces, bueno, me gustaría que nos leyeras algún fragmento y podríamos empezar, ya que he empezado yo hablando sobre las atmósferas y todo eso, pues el de A cara de perros puede estar bien. Sí. Antes de leer, me permitiréis que os salude a todos, que os agradezca la presencia. Somos un pequeño comité, pero eso hace las cosas más fáciles para ciertas cosas. Tengo que agradecer a todos la presencia, desde luego los libros, a la casa, el Centro Sefarad Israel, pero sobre todo a Carlos. Fue una osadía de mi parte pedirle que me leyese en primer lugar y que me presentase. Una osadía por la que pagué caro porque no sabía qué iba a decir y podía haber dicho cosas muy distintas a las que dijo. Ahora me siento feliz como antes me sentía un poco sobre ascuas antes de saber qué pasaría. Y he tenido la impresión de que ha hablado un alter ego en algún lugar, alguien que se ha metido dentro de las venas de este libro. Eso produce una emoción muy fuerte. Es cuando alguien te lee de esa manera, cuando alguien te ve de la manera en que tú te sientes. No sucede con frecuencia. No quiero alargarme en la palabra. Voy a leer simplemente este texto que sugería Carlos, que es de 2 cuentos muy breves, y este se llama A cara de perro. Son fragmentos todos. Y dice así. Montevideo estaba en la ruta de los balleneros rusos que iban a la Antártida. Fondeaban después de 6 meses entre olas, arponeando desde la cubierta, envueltos en un fétido olor a víscera y sangre, viandas desabridas no precisamente por el vodka, y malas noches, frías y sin hembra. Los 6 meses de jornal marinero recién cobrado les quemaba el bolsillo por el día y la garganta por la noche. Subían la cuesta que llevaba a las calles más comerciales del barrio del puerto, donde compraban ropa, grandes tallas o ya en desuso, y volvían al anochecer para refugiarse en la velada trastienda de locales con un farol morado, suelos de serrín y aire de vinazo que yo espiaba a escondidas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Eso es a lo que yo me refería con los ambientes y con las atmósferas, pero es muchísimo más fácil que lo veáis así, ¿no? Y esa última línea, ¿no? Que yo espiaba a escondidas o que yo miraba a escondidas, también es lo que quería decir un poco sobre esos libros de iniciación, ¿no? Que siempre me han gustado, tanto los cuentos como las novelas protagonizadas por chicos que se hacen hombres al final de esa historia, es decir, conocen el amor, pero también la traición, algo hay que sucede. En los cuentos generalmente es algo más anecdótico, una pequeña cosa que les va cambiando, etcétera, ¿no? Y es un género ya desde Huckleberry Finn o La vida de este chico de Tobias Wolff o tantos y tantos libros que siempre intento leer. ¿Cuáles han sido tus referentes literarios? Por ir metiendo
así alguna? Porque tengo yo esa curiosidad. No sé si tienes algún referente en el... Sí, referentes literarios muchos. Algunos los tuve que abandonar porque me obsesionaba escribir como ellos y eso significaba que nunca tendría una voz propia. Y además escribir como un genio es trabajos de amor perdidos porque es imposible. Entonces, mi primer referente literario fue Rubén Darío. Ajá. Con 8 años yo leía, memorizaba a Rubén Darío, todavía lo recuerdo. Fue Rubén Darío. Después de Rubén fue Neruda. Así como Darío fue el poeta de mi niñez, Neruda fue el poeta de mi adolescencia y primera juventud. Tuve varias. Y claro, yo adoraba el Neruda de las residencias, adoraba el Neruda de Crepusculario y me sentía traicionado por los poemas luego de su militancia comunista sobre la cebolla y sobre otras cosas que me sentía que ingresaba en un mundo que me interesaba mucho menos y el heroísmo de Neruda como poeta se desdibujaba. Y tanto tiempo yo pensaba que hablar sobre las cosas que son del alma era hablar como Barcarola, era hablar como Farwell. Claro, eso solo se puede escribir una vez y solo lo puede escribir una pluma. Me costó mucho tiempo desprenderme del peso de Neruda. Y después fueron siguiendo muchas, Rojas, Oliverio Girondo, siempre en el Río de la Plata. Y con el tiempo empezaron a llegar los Prévert de este mundo. Whitman me marcó mucho también. Whitman ha sido un poeta que me gustaba tanto que lo traducía. Me parecía que los libros que lo habían traducido no lo contaban bien. Y para mí pasarme el fin de semana era pasarme el fin de semana traduciendo Hojas de hierba, ¿no? Yo también hice esfuerzo. A mí me ha apasionado leer la Biblia. No desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista literario. Yo la leo en hebreo y he traducido cosas de la Biblia, el mundo lírico de la Biblia, el de los salmos, el del Cantar de los Cantares, me ha marcado a fuego. Yo tengo una traducción que hice del Cantar de los Cantares, es un libro frustrado que está allí en un cajón, y todas esas cosas me han ido marcando. Pero como ven, las primeras marcas son de la poesía. El mundo de la narración llegó después. Es todo un capítulo saber por qué lo primero fue poesía y después fue el cuento, y solo ya la vejez viruela entró en la novela, ¿no? O sea, ¿por qué me costó tanto tiempo entrar a la narrativa donde ahora disfruto muchísimo, pero que antes pensaba que me estaba negada, que no era algo que yo podía hacer? En el fondo no es que no lo pudiera hacer, no sé si puedo o no, pero temía mucho. No, yo te aviso que no te está negada. ¿No? No te está negada, en absoluto. No creo que el libro este lo demuestra. Sí, y también era otra de las preguntas que quería hacerte, porque en alguno de los poemas de este libro, lo andaba ahora buscando, pero no lo encuentro, hay como... en algún momento se ve como que alguna reflexión en relación a que habías como decidido no escribir o escribir de alguna manera ocultándote con letra pequeña y al final es cuando tomas realmente la decisión de mostrar, de escribir abiertamente y como si hubiera una decisión ahí tardía y rotunda, ¿no? Así es, a mí la poesía, la verdad, me lo confieso y lo confieso ahora en público, era una forma de esconderse, era una forma de estar escondido detrás de la belleza del verso, cuando en el fondo el motivo por el cual escribías aquello era inconfesable, era muy difícil, tenía que ver con muchas cosas. No es para contarlo hoy, a lo mejor lo haremos en otra oportunidad. Y el acceso lentamente a esos territorios que el miedo prohibía, el terror prohibía, lentamente me he dado cuenta que era eso lo que me estaba moviendo por detrás y lo que me impedía realmente hablar de las cosas que me importaban. Creo que he hablado de todo lo que me importaba en los versos
y solo ahora lo estoy escribiendo en prosa y me lo estoy pasando pipa. La verdad es que lo estoy pasando muy bien con ello, pero me ha llevado mucho tiempo aceptar que puedo hacerlo. Incluso en este libro, la segunda parte, la empiezas con un relato, el más extenso de todos, que es metaliterario. Empieza con el segundo capítulo de una novela, luego ya toma la voz el narrador. Me ha parecido también de lo más interesante. Me gustaría que nos leyeras algo más. La calle, por ejemplo. Bien. La calle es un poema de Montevideo, es un relato breve sobre Montevideo, sobre las partes de la ciudad vieja, el barrio del puerto, donde la vida es dura. Este es un fragmento, y dice así: hasta que tropezó con Violeta. Estaba paradita sobre el escalón blanco de un portal, bajando por la calle Ituzaingó cerca del río. Carlos se detuvo y se quedó mirándola. Su cuerpo menudo, la falda ancha, sin tacones, un fular rojo le envolvía el cuello. ¿Será una puta?, dudó. ¿Venís? Sin moverse, Carlos seguía mirándola. ¿Querés pasar un rato conmigo? ¿Qué mirás, ricura? ¿Tengo monos en la cara? E insistió. ¿Vamos? No, pasaba por aquí. Solo te estaba mirando. Mirá, nene, a mirar se va a la feria. Si no vas a comprar, despeja que me jodés el negocio. No sabía qué hacías aquí. Es que no pareces, o sea que no parece que... Decilo, sí, que sea una puta. Mirá, sí, soy una puta, pero dale, empezá a despejar. Carlos no se lo creyó del todo, pero siguió andando. Un par de noches después, entonado por unas grapas, se encontró bajando por la calle Ituzaingó y la vio en la esquina de Reconquista. ¿Vos otra vez? Pero che, ¿no serás un poco pesado? Y así fue varias noches, hasta que quedaron en verse una tarde. Violeta era del interior, de un pueblito de Cerro Largo, donde no había nada, ni gente, ni diversión, ni trabajo. Menuda, llevaba unas faldas anchas que se hacía copiando las que veía en revistas y seguía 2 radionovelas. Alguien le dijo que en la capital podría tenerlo todo y se lo creyó. Durante un tiempo estuvo de empleada con cama en una casa en Carrasco, pero sin horarios, ni sábados ni domingos, y con un patrón que en cuanto veía la oportunidad se le echaba encima. Se fue para limpiar casas por hora, pero no le daba ni para pagarse el cuarto, y se echó a la calle. Sí, bueno, este también es uno de los relatos maravillosos. No es ni el principio ni el final, y también es uno de mis favoritos, ¿no? Tampoco, en fin, y también formaría parte de todo ese conjunto de relatos en los que digamos que el amor pues termina saliendo mal. Me enternece mucho el protagonista de Carlos, ¿verdad? Porque abandona las malas juntas, que dices tú, las malas compañías, y como tiene como esa voluntad de redención, pero cuando otra vez se ve como arrojado, se ve despreciado por alguien que estaba, él creía, ¿no?, cumpliendo con él como la función de padre, y se ve otra vez en la calle, no desciende hacia donde estaba, que eran las malas compañías de sus amigos, sino muchísimo más abajo. Esas malas compañías siguen donde estaban, con sus pequeñas delincuencias, con su etcétera, pero él cae muchísimo más abajo, hasta el punto de que ya ni siquiera con ellos puede estar, ¿no? En fin, es una bastante terrible. Como creo que no vamos demasiado bien de tiempo, yo te pediría que continuaras leyendo, porque la verdad es que es un verdadero placer, ¿eh? Y tenemos aquí el de Reencuentro, el que tú quieras.
Reencuentro este es un cuento breve, en realidad es esto. En el libro vais a encontrar cuentos de 20 líneas y cuentos de 20 páginas. Este es uno de los breves y trata de un tema que aparece todo a lo largo de mi escritura, que tiene que ver con el Holocausto, con la Shoah, con la pérdida de la familia, lo que tú mencionabas, Carlos, antes, no con la pérdida de la memoria, sino la pérdida del legado de la memoria que nos dan nuestros grandes. Y aquí es precisamente un reencuentro en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, y se llama Reencuentro. Tendría unos 15 años cuando la conocí. Fue en Lvov, y ya entonces desplegaba su mirada como un par de alas. Caminaba deprisa por el callejón, bordeado de plátanos, como si portara un ángel escondido en el estuche del violonchelo para liberarlo dentro del conservatorio de música. El pelo enmarañado, corto a lo varón, era un anuncio de firmeza por encima de sus cejas leves y nariz recta y decidida. El labio superior afilado te hacía dudar de si estaba allí para disuadirte de asomar a lo más íntimo o defenderlo de la voluptuosidad del inferior, sobre el que casi no se posaba. Era el año de 1939 y hubiéramos necesitado mucho valor para pensar en nosotros mismos, así que hablábamos de lo que hablaba la gente, de las deportaciones de judíos en Alemania, de la cancelación de pasaportes y de los movimientos de tropas en la frontera. Nos vimos a diario hasta que la guerra se hizo inminente. Ella prefirió apostar por la música y su pequeño círculo del Lvov, mientras que yo monté en un tren hacia Viena. No podíamos imaginar que al albur de una corazonada estuviéramos decidiendo quién vive y quién no. Su foto ahora, en los archivos del conservatorio, me hiere de ceniza. Maravilloso, muy bien, maravilloso. Bueno, esto es lo que Paul Auster llamaría la música del azar. En este caso la música es la más trágica posible, ¿no? Es decir, casi es como un tirar de dados, ¿no? Lo que decide la vida y la muerte, el tirar hacia un... En realidad la vida es siempre así, ¿no? Porque a todo el mundo que le atropella un autobús, si hubiera salido de su casa en la otra dirección, pues habría salvado la vida sin saberlo nunca que la acaba de salvar, ¿no? Que muestra cómo de alguna forma vivimos en continua despedida, ¿no? De todas esas vidas que habríamos podido vivir y que no hemos vivido por tener que haber vivido la nuestra. Pero vamos, una maravilla. ¿Continúas, te parece? Uno más, ¿te parece? Porque si no queremos... Sí, tenemos un momentito todavía. Este cuento, Wanda, me hace que explique algo, volviendo a los temas de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de los judíos entonces, la Shoah. Hay muchos personajes de aquella época que han sufrido y que han llegado a nosotros en silencio. Uno de ellos eran los niños que los padres ponían a salvo en un monasterio, en un convento, en una familia cristiana, allí donde los niños pudieran sobrevivir, cosa que los padres estaban seguros de no poder hacer. El problema, cuando acaba la guerra y estos niños vuelven a la vida, es que aquellos años en que estuvieron recluidos, escondidos en un sótano, en un granero, en una habitación tapiada, hacía que esconderse estuviera más allá de una pared. Esconderse era salir y no ser detectado, ir a una iglesia y saber persignarse, no persignarse por error, porque un error de esos les podía costar la vida. No podían decir su nombre o no su nombre verdadero, eran personajes sin nombre, sobrevivían en el silencio, en la mentira, por último terminaban sin saber quién era,
el sentido de la vida era muy otro, había problemas de identidad que los marcó para siempre y marcó los problemas también que seguían teniendo a lo largo de una vida con su propia familia. Esto es la historia de una niña escondida durante la guerra, que se llama Wanda. Marek no iba a ser modelo de nada salvo de buen estudiante y saldría adelante en la vida, con lo listo que era, y será lo que él quiera. No como ella, que fue lo que pudo después de la guerra. Marek se escaqueaba de la escuela con cualquier excusa. Dolor de garganta, dolor de estómago, dolor de cabeza, cansancio. Y Wanda lo consentía porque, a pesar de sus repetidas ausencias, sacaba buenas notas, muy buenas notas. Los deberes los hacía en minutos, decía que eran una tontería, especialmente los de aritmética y geometría, y que la escuela era aburrida y los demás niños tontos. Wanda terminaba cediendo ante la labia y las salidas ocurrentes del niño para no ir al colegio. Ya sé lo que van a hacer hoy. O que Stefan, su compañero de pupitre, viene con gripe a clase y pudiera contagiarlo y entonces perdería más días con fiebre en casa. O que la maestra abre la ventana para ventilar y pasa frío en clase. Todos los pretextos de Marek, Wanda los encontraba atendibles. Bastante frío había pasado ella en la escuela antes de la guerra y mucho más todavía en aquella buhardilla en la casa de pueblo de una familia cristiana donde la escondieron sus padres cuando temieron por su vida. Además, cuando estaba Marek, la casa era más tibia, más llena y luminosa. Podía hablar y merendar con él. Las tareas domésticas se le figuraban ligeras, como una danza, y mientras la frotaba, la platería cantaba. Marek era tan bueno, no le decía toda la verdad para no inquietarla. Los niños en la escuela, más que tontos, serían malos, igual de malos que los que ella recordaba en aquel pueblo pétreo, chillando en la calle, tirándose piedras o dándose con palos. Ella los miraba de pie sobre un taburete, asomando la nariz desde el pequeño lucernario de su buhardilla, sin dejarse ver. Nadie podía saber que estaba allí. La familia se le recordaba cada día, porque si los descubrían, sería por su culpa y les pegarían mucho y matarían a todos. Y a ella también. Sí, este tema de la niña escondida durante tanto tiempo, que para nosotros, para el imaginario de acá, es un poco el Ana Frank, ¿no? Aunque ella estaba con su familia, se repite más veces en el libro, Eduardo. En el cuento Ectografías aparece también el caso de Janine, que está 3 años oculta, no recuerdo ahora si es un granero o un sótano, pero también de una familia que no es la suya, ¿no? Y que además, parecido a lo que acabas de leer, está recibiendo continuamente los reproches de los dueños de la casa, por como no sabes lo que estamos haciendo por ti, si te descubrieran te matarían a ti, pero también a nosotros, que no tenemos nada que ver, etcétera, etcétera, y así durante 3 años. Es decir, que no es solo el estar escondido, ¿no? Sino el estar escondido también oyendo todo eso. Vamos con los aleteos. ¿Te gustan los aleteos? Mucho, sí, sí. Aleteos es uno de los... A mí me gusta el verso, ya lo sabéis, pero cuando hago prosa a veces me sale verso. Y no me reprimo, lo dejo. Aleteos. No estoy seguro de que sea un pájaro. Los pájaros no hablan. Pero entonces, el revoloteo de alas en el pecho que me despierta algunas mañanas, ¿qué es? Puede incluso oler a polvo recién levantado, a nido, a tomillo, a magnolia, y a veces, en los largos atardeceres del verano,
saber a península, a mejillón, a palangre y salitre. De noche, ese batir que podría ser de alas de gaviota cede y se convierte en el rosado viaje de una ameba. No deja huella, no respira, no suena, pero me habla. Durante la tarea, en un encuentro, caminando por la calle, está ahí, lo sé, en un bolsillo, en la cinta del sombrero, asomado a mi oído. Desmiente mis ojos, todo lo tiñe de otro color y así camino por una calle que es muchas calles, en un país, un tiempo que es otro, con alguien que a veces pude ser yo, alguien que quise o tal vez me quiso. Me habla, pregunta si sé a dónde voy, cuánto falta para llegar, si tanto importa llegar. Y después, nunca respondo, no sé qué decirle, no creo que escuche, ni que atienda, no tiene razón de ser ni voluntad, vive aferrado a la mía y no calla. Debería dormir con la ventana abierta. Si es pájaro, tal vez emprenda vuelo. Si fuera un engendro marino y diluviara, podría suponer la proximidad del mar y marcharse. Pero no lo hago. ¿Estaré habituado a la criatura? ¿O me puede el temor a esa noche? Sí, es esas voces que nos hablan, esos recuerdos que vienen cuando nadie los llama, la memoria que nos persigue de manera inoportuna también. Y yo creo que hace juego lo que acabas de leer con la Oda al Olvido de los lugares y las sombras, que no la voy a leer entera, porque aquí estamos con el hombre del tiempo, pero no me resisto a leer los versos finales, ¿no? Mal se aprende, o tarde, o nunca, lo sé ahora, y prefiero la nieve virgen tras la borrasca, la arena de la orilla lamida por la ola, una pizarra limpia que espera la tiza blanca. Lo sé y doy gracias por el milagro de esa amnesia luminosa abierta en mi ventana. Perdón, que no veo muy bien con esta luz, pero es esa cuestión. No sé cómo... Sí, no da... Bueno, dejaré que termine Eduardo con las palabras que él considere. Yo reiterar el agradecimiento a todos por haber venido, empezando por Eduardo e Inés y Álvaro, y luego siguiendo por el Centro de Sefarad y por todos vosotros que habéis venido aquí. Yo, para cerrar, simplemente, pues eso, volver a decir que me alegro mucho. Tengo la sensación de haber leído a un escritor medio secreto, quizá cada vez menos, pero todavía demasiado secreto, y yo creo que es urgente que deje de serlo lo antes posible. Ven. Es muy difícil decir unas palabras de cierre después de un acto tan maravilloso. Yo me sentí muy arropado, primero por todos vosotros, porque yo podía sentir la presencia de cada uno, la sorpresa de cada uno y la ternura con que habéis seguido lo que aquí se ha dicho. Pero tengo que agradecerle, y lo vais a comprender, a Carlos, la forma en que me ha leído, la entrega con que lo ha hecho, cómo se la ha jugado personalmente en lo que escribe y en lo que vive y lo que os ha contado. Y para mí esto es un testimonio de alguien que no conocía, pero ahora es el testimonio de una amistad que nace, porque estando tan cerca de él
tan cerca del alma, pues no puede ser de otra manera. Muchísimas gracias por acompañarme. Realmente ha sido una tarde para mí muy feliz.